Muy buenos días, hoy les hablaremos sobre el origen y la evolución de la administración y la contabilidad. Nuestro grupo se conforma por Kaylee Ginette Gañán, Valentina Palacio, Sara Mejía y quien les habla, Tatiana Toro. Origen y evolución de la administración. Antecedentes de la administración. Época primitiva. Cuando el hombre empezó a trabajar en grupo, surgió de manera incipiente la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado, que requería de la participación de varias personas. Este periodo se caracterizó por la división primitiva del trabajo, la autoridad en la toma de decisiones, que era ejercida por el jefe de familia, y por el trabajo en grupo como forma de trabajo en equipo. Periodo agrícola. Se caracterizó por la aparición de la agricultura y la vida sedentaria. El crecimiento demográfico obligó a los hombres a coordinar sus esfuerzos en el grupo social y a mejorar la aplicación de la administración. Aparece el Estado, que señala el inicio de la civilización. En Mesopotamia, los precursores de la administración moderna fueron los funcionarios encargados de aplicar las políticas tributarias del Estado y de manejar grandes grupos humanos para la construcción de grandes obras arquitectónicas. Antigüedad grecolatina. Durante estos años aparecen los esclavos, quienes tenían castigos físicos severos y tratos inhumanos como forma para administrar el trabajo. Esto, sumado a la baja producción, finalmente causó que desapareciera el Imperio Romano. Época feudal. Durante esta época feudal, las relaciones sociales tuvieron como característica la servidumbre. El señor feudal era quien controlaba todo sobre la administración y todo estaba sujeto a su palabra. Durante esta época surgieron los talleres y los comerciantes surgieron como mediadores entre el productor y consumidor. Edad moderna. Con el surgimiento del capitalismo comercial y el trabajo asalariado, se fortalecieron los gremios y los talleres continuaron funcionando como incipientes de empresas. Revolución industrial. Aparecen diversos inventos como la máquina de vapor que propiciaron el desarrollo industrial y los grandes cambios en los procesos de producción. Desaparecen los talleres artesanales, dando origen al sistema de fábrica. Surge la especialización y la producción en serie. La complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, quienes fueron los incipientes administradores que atendían los problemas de la fábrica. La administración en el siglo XX se caracteriza por el desarrollo tecnológico e industrial, consolidándose como ciencia indispensable para el desarrollo industrial y económico. Surge la administración científica, siendo el creador Frederick Winslow, quien aporta mejoramiento a la administración de producción de bienes y servicios. Este es considerado como padre de la administración científica e ingeniería industrial. De ahí en adelante, diversos autores se dedicaron al estudio de esta disciplina, surgiendo varios enfoques y teorías conocidas como escuelas de la administración. En el siglo XXI, la administración inicia con grandes avances tecnológicos y científicos. Esta se caracteriza por la globalización de la economía, la existencia y proliferación de empresas, múltiples estilos de gestión y avances administrativos debido a las plantas robotizadas. Origen y evolución de la contabilidad. La contabilidad estudia el estado financiero de una empresa o organización con el fin de conocer la situación actual de sus pérdidas, ganancias o utilidades y con esta información tomar decisiones beneficiosas a futuro. Todo esto se ha hecho desde el principio del hombre, por eso vamos a contar un poco sobre la historia y evolución de la contabilidad. Año 6000. La contabilidad tuvo sus primeros indicios en el año 6000 a.C., ya que su actividad económica era trueque, por el cual intercambiaban los productos que necesitaban. Con esto se comenzó a pensar en un método donde se llevaran registros de estos trueques y con esto se creó la tablilla de barro. Años 5400 y 3200. En la antigua Babilonia ya existían personas que llevaban todos los registros bancarios con los impuestos de la época, y esto se tradujo como la actividad contable de la época. Años 5000. En la antigua Grecia, durante los años 5000, se crearon lo que serían las primeras leyes contables de la historia de la humanidad, todo con el fin de que todo comerciante tuviera un libro en donde se tuvieran registros de todas las actividades comerciales que existían en esa época.
Por parte de la civilización egipcia, ellos tenían como encargados de las operaciones contables en paredes o en papiros los escribas. Año 2000 a.C. En ese entonces el rey Hammurabi daría un gran aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definieron que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Entre los años 356 y 323 a.C. se llevaron aportes importantes a la contabilidad. En ese momento, uno de los emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial, producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control de las operaciones mediante registros de tipo contable. Edad Media. En esta época, el mundo comercial dio a conocer al solidus, creado por el emperador Constantino I. Con la creación de esta moneda, el emperador buscaba estabilizar la economía romana, que estaba pasando por una crisis. Lo que finalmente logró el solidus, después se fue expandiendo por todo el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Año 1340. En la ciudad italiana de Génova tuvo origen el famoso método de la partida doble. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde el libro de Luca Pacioli, Suma y Aritmética, analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. En este se plasmó las famosas reglas del principio de la partida doble. En la edad contemporánea, los cambios más profundos de la contabilidad surgieron en esta época. A finales del siglo XVIII ocurrió un hecho muy importante que fue la Revolución Francesa, en donde existían las sociedades comerciales. Los contadores de este tiempo ya utilizaban la partida doble, y a partir del siglo XIX la contabilidad sufrió modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas. Y cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, gracias a las escuelas que se fueron creando. La contabilidad en 1881 empezó a formar parte de las actividades académicas y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como Francia, Austria y Holanda. A finales del siglo XIX se llevaron a cabo el crecimiento de las actividades empresariales, donde las industrias empezarían a fabricar las primeras máquinas contables, facilitando el procesamiento de la información financiera. En 1888, William Pierce I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía gran presencia en las actividades industriales, siendo necesaria para llevar el registro de las operaciones de las empresas. En el siglo XX, alrededor del mundo se fueron formando instituciones contables con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también se iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. 1973. Se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, cuya institución estaría representada en los países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS, o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros, producto de las actividades de la empresa con su entorno. 2001. En el 2001 se fundaría International Accounting Standards Board, o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Actualidad.
La contabilidad ha formado parte de la historia y de la evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Sin la contabilidad, las actividades económicas no habrían existido y el mundo no hubiera avanzado como es en la actualidad. El área de contabilidad ha dado un giro importante en el uso de la tecnología de la información, debido a que anteriormente se realizaba la contabilidad sin ningún tipo de paquete computacional. Ahora podemos encontrar paquetes contables desarrollados especialmente para estas áreas.